Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, hace calor, pero muy bien. Les invito a abrir sus Biblias, si son tan amables. En la carta de Santiago vamos a continuar exactamente donde dejamos. La carta de Santiago, y el tema de hoy, les anticipo, será confrontador. Es imposible no ser confrontados con este asunto que trataremos hoy. En Santiago capítulo 3, los primeros 12 versículos, habla de la lengua. ¿Le ha metido en problemas su lengua? Levante su mano, por favor. Muy bien. Venimos de Adán. En el año 2013, algunos recordarán esa situación, un micrófono quedó abierto y le jugó una muy mala pasada al presidente de turno del Uruguay, la República del Uruguay. Durante una conferencia de prensa, él pensó que el sonidista estaba haciendo bien su trabajo y no fue así. Quedó abierto el canal y salió así para todos sus comentarios despectivos acerca de su colega argentino y fue todo un escándalo. Bueno, no llegó a la guerra, gracias a Dios, ¿no? Pero podría haber sido. Cuando se dio cuenta que todo lo que estaba hablando estaba saliendo por los medios, ya era demasiado tarde. Nada que hacer. Observen el capítulo 3, versículo 8, dice: ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Esta declaración tiene una explicación. La idea es: ningún hombre por su propio poder, ningún hombre por sí mismo puede domar la lengua. Yo no sé si usted lo ha intentado, pero realmente la palabra de Dios es veraz. Ningún hombre sin la intervención divina, la intervención de Dios por medio de Jesucristo en su corazón, puede domar la lengua. Podría tener episodios largos de paz, de no decir algo hiriente, de no entrar en algún nivel de conflicto, pero tarde o temprano este pequeño músculo nos meterá en problemas. Y eso es lo que habla Santiago. El contexto es la iglesia. Podríamos aplicarlo al matrimonio, a las amistades, a los grupos de amigos, pero realmente el contexto es la iglesia del Señor. Alguien podría pensar entonces, si este asunto es tan serio, que ningún hombre puede domar la lengua, y siendo la lengua un problema, o nos puede meter en grandes problemas, alguien podría pensar entonces que nacer mudo es una ventaja. Porque si es un asunto tan grave, dice la Escritura en Proverbios 17:28, que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Así que el silencio puede ser una gran ventaja. Y luego dice: cuando cierra los labios, por prudente, pasa por prudente. Entonces, ¿se da una ventaja nacer incapacitado para hablar? Probablemente, pero no es el asunto a tratar. No es el asunto. Jesús nos dijo: si tu lengua te es ocasión de caer, córtala. Porque deberíamos también amputarnos el corazón, porque hay una conexión entre lo que hablamos y el corazón. Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla su boca, la lengua. Mismo concepto, lengua, boca, da la misma idea. El pasaje se refiere no al órgano físico, ese músculo, sino a la lengua representada por lo que decimos y hablamos con las personas. Y la lengua está conectada al corazón. Estaba pensando en una situación hace unos años. Una señora nos comenzó a visitar, comencé a tratar con ella, una mujer muda. Pero ella hablaba, ella tenía una forma de comunicarse. Si bien era muda, tenía un dedo que funcionaba bien y tenía como una netbook, y ella se comunicaba con ese dedo, hacía pi, 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 y se hacía entender. Bueno, su dedito era tan diabólico que al escribir
lo que había en su corazón era más malvado ese dedito que la peor lengua. Nunca había tratado un asunto tan complicado como con esa mujer muda. Como pastor he tenido enemigos, llamadas, amenazas, severas críticas, despiadadas, pero nunca traté con una persona que era muda y decía cosas tan horribles, tan horribles. Bueno, este es el tema de Santiago 3. ¿A dónde nos puede llevar la lengua? Y la lengua está conectada con el corazón. Vamos a dividir el pasaje en varias partes, pero en primer lugar, Santiago les escribe a estos hermanos dispersos, solo porque ya hace como un mes que no nos vemos, y quizás hay personas nuevas. Esta es una carta escrita por el medio hermano de Jesús, por parte de mamá, que se convirtió al cristianismo, y su medio hermano llegó a ser ahora su Dios, su Salvador y su Señor. Y pasó a ser una de las columnas de la iglesia ahí en Jerusalén, y venida la persecución, su congregación fue dispersada, pero él les escribe a sus hermanos, sus miembros dispersos, esta epístola, y seguramente trata con asuntos que le preocupaban a Santiago, y en este capítulo trata el tema de la lengua. No sé qué informe le habrá llegado a Santiago, pero lo trata con bastante dureza, pero la dureza del amor cristiano. Bien, dice el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué estaba pasando aquí? La pregunta, básicamente, que deberíamos hacernos es, ¿está mal querer ser un maestro de la Biblia? No, no es ese el asunto. El asunto es que había personas que se autoproclamaban maestros de la iglesia. Y en ese primer siglo, el concepto de maestros era casi como una posición en la iglesia. No era simplemente sentarse a tomar un café y enseñarle la escritura a alguien, así de forma espontánea. No, lo que está tratando Santiago es que había personas que se autoproclamaban maestros de la iglesia, que en el contexto cultural judío del primer siglo era como una posición rabínica. Entonces, personas autoproclamadas, maestros, pero sin calificaciones espirituales, sin calificaciones espirituales para poder ocupar ese lugar en la obra de Dios. Entonces, Santiago les persuade a considerar los estándares de Dios. Si alguien anhela colocarse frente a una congregación, abrir las escrituras, la santa palabra de Dios, debe considerar que hay requisitos, hay estándares que supuestamente Santiago entiende que muchos de ellos no cumplían, y les advierte acerca de una responsabilidad escatológica, es decir, en un futuro todos los maestros serán juzgados. Observen cómo traduce una versión este versículo 1. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad, con mayor severidad. Es decir, lo que está tratando de hacer Santiago es persuadirles a levantar sus ojos y pensar que un día rendirán cuentas. Rendirán cuentas por querer ocupar esa postura, esa posición. Lo que estaba pasando era que personas sin control, es decir, se colocaban en la postura de maestros, pero luego esa misma lengua que enseñaba decían cosas horribles, como vamos a ver en el contexto. Entonces, sin control de sus palabras, querían ocupar el área de enseñanza. Es por eso que Santiago va a decir, de una misma abertura, diríamos nosotros, de una misma canilla, saldrá agua salada y después dulce, porque es lo que estaba pasando. Personas sin sabiduría. El próximo domingo, si el Señor lo permite, hablaremos de este mismo tema, pero amplificado, porque continúa hablando de la sabiduría. ¿Cómo demostramos la sabiduría? Y es básicamente por cómo nosotros nos conducimos en nuestro hablar. Observen, por favor, el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido
entre vosotros. Ese es el asunto, según algunos eruditos, de toda la epístola, la sabiduría cristiana. La sabiduría cristiana. Y Santiago dice, muestre. Estos hombres que se autoproclamaron maestros, muestren por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, la inconsecuencia entre lo que enseñaban y la manera de hablar y de actuar. Ese es el asunto de fondo y fue considerado por Jesús. Si ustedes recordarán que Jesús confrontó esto como una levadura, la levadura de los fariseos, porque hablaban una cosa y actuaban de otra forma. Y eso confunde, es básicamente dañino. Dice en Lucas 12:1, en esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. En el medio de una marea de gente, Jesús levanta la voz y les advierte y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué hipocresía? Lo que hablaban no condecía con sus vidas. Entonces, dice ahí en el versículo 1, recuerden que estos maestros autoproclamados van a ser juzgados con mayor severidad. Entonces, la razón de esta exhortación a no querer ser maestros a un costo que como que es barato, ¿no? El costo de ocupar un lugar de enseñanza es muy costoso. Habrá un juicio en el futuro por el mismo Dios. Eso es lo que significa el versículo 1. En el juicio a los creyentes, en el futuro. Dice 1 Corintios 4:15, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, llegará el día que Dios va a hacer que las intenciones serán reveladas. Nosotros no tenemos esa capacidad. No tenemos la capacidad de saber o de adivinar, y menos juzgar, cuál es la intención de algunas personas para hacer ciertas cosas en la obra de Dios. Por lo tanto, hay que esperar ese juicio riguroso. Es el juicio que todos los cristianos debemos enfrentar. Los maestros, especialmente según este versículo, serán juzgados con mayor rigor. Interesante, ¿no? Mayor rigor que otros. Así que lo que Santiago hace es desalentar a los que no han sido llamados por Dios al ministerio de enseñar. Desalentar. No quieran ocupar esos lugares oficiales dentro de la iglesia si no está dispuesto un día a rendir cuentas. ¿Bien? Y paralelamente alentar a los que sí han sido llamados a enseñar, porque lo harán conforme a una madurez que se necesita para ejercer este ministerio. Bien, entonces Santiago comienza por una exhortación en el versículo 1, pero luego, si estos hombres no calificaban, comienza entonces ahora por los estándares para poder enseñar. La espiritualidad para muchas personas se mide en la experiencia hoy en día de hablar en lenguas. Ustedes saben eso. Una persona se autoproclama espiritual, profundamente espiritual, porque ha tenido una experiencia de hablar en lenguas. Alguien dijo que la Biblia enseña que la verdadera espiritualidad se mide por controlar la lengua, no por hablar en lenguas. Entonces, lo que va a especificar el versículo 2 es justamente eso. Observen, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El estándar de Dios para la madurez es la capacidad de controlar lo que uno dice. La idea del pasaje es: todos fallamos, todos somos pecadores, caemos de muchas formas. Es la triste realidad de nuestro mundo pecaminoso, pero aún nosotros que somos creyentes, que pertenecemos a la familia de Dios, también
pecamos. También ofendemos muchas veces. Pero la madurez se evidencia en ser una persona que no ofende como un estilo de vida. El creyente no puede justificarse diciendo, bueno, yo soy un pecador, y mantener una constancia de ofender a los demás. No refleja el carácter cristiano. Si controla su hablar, es capaz de controlar todas las demás áreas de su vida. Eso es lo que está planteando. La madurez se mide en primer lugar por cómo la persona se expresa. Entonces el estándar de Dios para los maestros es la madurez, pero no solo para los maestros, para todos. Para todos nosotros deberíamos poder tener control de cómo nos expresamos, pero para los que enseñan es excluyente. Y esa es la madurez que se refleja en el control de la lengua. Así que tenemos todo un desafío aquí. Y Santiago va a argumentar a favor de esto. ¿Bien? Entonces va a dar algunos ejemplos. Observen rápidamente 3 ejemplos. 3 ejemplos. Primer ejemplo, el freno de los caballos. Segundo ejemplo, el timón de los barcos. Tercer ejemplo, el inicio de un gran incendio, es decir, un pequeño fuego que termina arrasando un gran bosque. Así que, para ilustrar el poder que tiene la lengua, siendo que la lengua es tan pequeña, lo que está tratando de dramatizar para llamar la atención de los lectores es que siendo la lengua algo tan pequeño, puede hacer un lío inmenso en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, en cualquier otro sitio. Pero el contexto acá es la iglesia. En primer lugar, la lengua es un músculo pequeño, pero poderoso. Y la lengua es uno de esos músculos más potentes del cuerpo. ¿Por qué? Por la relación tamaño-fuerza. Por la relación tamaño-fuerza. Algo tan pequeño puede hacer tanto lío. Ese es a donde el escritor quiere llegar. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Ese animal fuerte es controlado por un freno. Para los que han andado a caballo, es sorprendente que ellos nos obedecen simplemente con un pequeño freno, siendo que representa el caballo la fuerza hasta el día de hoy. Hablamos de caballos de fuerza para medir el poder, la capacidad. Dice el escritor, un pequeño freno puede controlar la fuerza de este animal. Luego da el ejemplo de los barcos, versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. ¿Se dan cuenta? Un pequeño timón que le da conducción a una nave inmensa, barcos enormes que son gobernadas simplemente por un pequeño timón que uno observa en el día de hoy y sabe que esa tremenda nave está siendo comandada por un pequeño hombre allí arriba con un pequeño timón. Y luego da el ejemplo de un incendio. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño. Sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Ustedes saben lo que está pasando en Australia. Incontrolable. Preocupante, pero todo comenzó seguramente con un pequeño incendio. Un pequeño fuego puede terminar con la vida de un gran bosque. Van pescando a donde quiere llegar el escritor, ¿no? Algo pequeño que puede hacer un lío grande, que puede hacer un desastre enorme. Santiago quiere hacerles conscientes de no subestimar el poder que tiene nuestros comentarios, lo que hablamos, nuestras críticas,
nuestras formas de hablar. Creo que todos somos testigos por experiencia de decir algo y luego lamentarlo. Pero ya no hay ninguna forma de reparar el daño. Ya se dijo. Ya se dijo. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ustedes saben que los falsos maestros sacan este versículo y dicen, tenemos poder para declarar cosas. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que está diciendo es que tu lengua te puede meter en asuntos de muerte y de problemas gravísimos, pero también puede ser una bendición para dar vida y ánimo. Entonces, dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Se dan cuenta? Un pequeño timón que puede controlar una situación incontrolable. La blanda respuesta quita la ira. Pero la palabra áspera hace subir el furor. A una palabra áspera, otra palabra áspera, el nivel de furor crece. Entonces, y uno dice, bueno, por eso a mí no me gusta hablar en persona, soy más del WhatsApp, de las redes sociales. Quiero decirles que se aplica perfectamente. Y creo que a veces empeora las cosas porque uno no sabe, no puede interpretar las emociones, los gestos, el tono de voz, el rostro. Entonces, según el ánimo del receptor, puede interpretar cualquier cosa. Que no fue ni siquiera tu intención de crear un problema, pero simplemente porque escribiste algo así nomás, del otro lado te interpretó que estabas iniciando una guerra. Hay que tener muchos cuidados con las redes sociales, hermanos. Yo tengo una política que no siempre la sigo, pero asuntos serios no los trates por WhatsApp. Asuntos serios no los trates por WhatsApp. Estoy hablando cuando tiene que haber un ida y vuelta en un diálogo para aclarar alguna situación. Un pequeño fuego puede terminar con la vida de un gran bosque. Dice Proverbios 15:2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. ¿Se dan cuenta? El chusmerío, la crítica, la contienda, todos esos asuntos es seguramente lo que tiene en mente el escritor. La lengua es mencionada en esta carta en cada capítulo. Cada capítulo, 5 capítulos, la lengua tiene un protagonismo, por lo tanto, esto nos enseña de la peligrosidad del uso de la lengua. Evidencias, recuerden que Santiago escribe como predica y trata los asuntos con ciertos argumentos. Ahora va a argumentar, versículos 6 al 8, ¿cuáles son las evidencias? Dice, al leer este pasaje, les animo a leer este pasaje y verlo en su profundo dramatismo, como el escritor lo comunica. Versículo 6, la lengua es un fuego. Versículo 6, pero observen el versículo 5, un gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y luego dice, la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. Deberíamos tener absolutamente muchísimo cuidado de cómo usamos nuestra lengua, como si estuviésemos en un gran bosque seco, con carteles en todo lugar que dice, no manipule fuego, porque usted puede provocar un incendio. Eso es lo que está tratando de comunicar el escritor. Dice un fuego inapagable. Todo un bosque se puede incendiar con un pequeño fuego, y luego dice, la lengua es ese fuego. Y la lengua es un fuego, no la lengua del vecino, no la lengua de tu amigo, no la lengua de tus enemigos, no, nuestra lengua. Nuestra lengua. No es una exageración. Sencillamente
va a dar evidencias de la verdadera naturaleza de la lengua. Observen, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Se dice, es encendida por el infierno. ¡Wow! E inflama el curso de nuestra vida. ¿Se dan cuenta, no? La frase inflama el curso de nuestra vida. Traducido también así, inflama la rueda de la creación. La rueda de la creación indica que la lengua usada incorrectamente, pecaminosamente, puede llevar el dolor y la destrucción a cada etapa de nuestras vidas. Si nuestras vidas son medidas como un ciclo, como una rueda, cada aspecto de esa rueda que es nuestra vida entera, la lengua puede arruinar cada una de esas etapas de la vida. Interesante, ¿no? Como una rueda, un ciclo, un curso de acción, desde el nacer hasta el morir, de la cuna hasta la tumba, la lengua puede arruinar nuestros días. Podemos arruinar personas. ¿Cuántas personas sufren aún de adultos las heridas en el corazón por las formas con que sus padres se refirieron a ellos? Sistemáticamente, hiriendo su espíritu. Quizás hay personas así, que sienten que su alma ha sido magullada por palabras hirientes. Bueno, ustedes pueden comprobar la veracidad de este pasaje. Parecería una exageración, no lo es. Así es el mal uso de la lengua. Pablo dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿De quién habla? No habla de Judas Iscariote, habla de todos los seres humanos. No habla de Hitler, no habla de Marcelo Tinelli, de Woody Allen, no, habla del ser humano. ¿Cuántos homicidios se hubiesen evitado por simplemente controlar en un momento específico la lengua? ¿Cuántos divorcios se hubiesen evitado? Porque en la mayoría de los problemas matrimoniales resultaron en pequeñas ofensas acumuladas en el corazón, produciendo así amargura y distanciamiento. Cuánto sufrimiento humano, ¿no? Por las cosas que se dicen. Y seguramente si sondeamos las guerras hasta su epicentro, quizás muchas guerras comenzaron por ofensas personales de sus gobernantes, probablemente. Cuántos distanciamientos con seres queridos se hubiesen ahorrado. Los hombres se jactan de haber podido domar animales enormes. Hace unos años un amigo me llevó a un lugar donde el espectáculo era la doma, animales salvajes siendo domados y la gente aplaudiendo eso, indicando el poder del ser humano, ¿no?, sobre las bestias. Es lo que dice Santiago aquí, versículo 7, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Interesante que ya existían los circos, aparentemente, en ese primer siglo. Leones, serpientes, osos, elefantes, delfines, palomas, loros. El hombre tiene esa capacidad de controlar y jactarse de ese poder, de esa disciplina. Pero leemos el contraste para llegar al punto de Santiago, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Doma un elefante, pero no puede domar su lengua. Yo me identifico. 100%. Dice, es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. Ustedes recordarán el escritor en los días ya finales de Jesús enfrentando la cruz.
lo trataron mal a su hermano. ¿Se acuerdan? Creo que está en Juan. Ese era Santiago, ninguneando a su hermano, el Mesías de Israel, el Señor de señores y Rey de reyes. Le dijeron, ya que tú eres el rey, manifiéstate al pueblo. Palabras hirientes. Sin el control de Dios sobre nosotros estamos en constante peligro. Manipulamos algo tan peligroso como una serpiente venenosa que es nuestra propia lengua. Nuestra propia lengua. Entonces, ¿se dan cuenta de qué está hablando el pasaje? Hoy ustedes van a tener una experiencia sauna gratis. Así que interesante que se queden, ¿eh? Yo pensé que se iban a empezar a ir. Pero bueno, ya voy a terminar. Aguante un poco más el calor. Me pidieron dar un módulo del taller de predicación en este viaje. Ese módulo, el taller se hace justo antes de la conferencia. Es para pastores, predicadores, y mi parte del taller se tituló Sométete al texto bíblico. Es decir, los predicadores deben ir a la Biblia para colocarse bajo la palabra de Dios. Di una serie de ejemplos para demostrar cómo muchas veces eso no sucede, sino que tomamos el texto y lo sometemos a nosotros. Nosotros le hacemos decir al texto lo que nos dice. Y el ejemplo que les di fue 2 de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles. Y pregunté allí a todo el grupo qué habían escuchado sobre este versículo, cuál era el tema, y casi en general todos dijeron tentación sexual. Huye de la tentación sexual, lo conectan con José, José huyó, pero realmente el pasaje no habla de eso. Si uno lee el contexto, y es lo que hicimos ahí en el taller, versículo 14, en 2 Timoteo 2 dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras. Versículo 16, evita las palabrerías vacías y profanas. Versículo 24, el siervo del Señor no debe ser rencilloso. Concluimos que esas pasiones juveniles, de las cuales hay que huir, es justamente ese deseo de discutir, de pelear, de querer tener la razón, de herir. Y si me hiere, yo le hiero 2 veces. Si me hiere 2 veces, yo le hiero 3. Y yo voy a ganar esta discusión a cualquier precio. De esas cosas el siervo del Señor debe huir. Son pasiones juveniles. Las pasiones juveniles son sin dudas en este contexto las ganas de pelear, usar la lengua como una espada filosa para herir al otro, ganar discusiones. Y dice Pablo ahí en ese contexto, conducirán más y más a la impiedad. Versículo 14 dice, para nada aprovecha, lleva a los oyentes a la ruina. Y aparentemente era lo que estaba pasando aquí. El mal uso de la lengua era un tremendo mal testimonio para los no cristianos. Así que repasamos. Exhortación, luego los estándares, ejemplos, en cuarto lugar evidencias, y ahora en quinto y último lugar, versículo 9 hasta el final, vamos a ver experiencia. Un comentarista dice, la persona que habla mucho va a errar más en su hablar. La lengua es el miembro más difícil que el cuerpo puede controlar. Nadie ha podido controlarla excepto Jesucristo. Wow. Excepto Jesucristo. Si alguien quiere saber el uso perfecto del lenguaje, de la comunicación, de la corrección, la exhortación, de cómo debe expresarse, uno debe leer los evangelios. Leer los evangelios y observar a Jesús, cómo se relacionó con sus enemigos, con sus amigos, con los niños, con las mujeres, con sus líderes, con todos. Dice el versículo 9, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Amén. Pero dice Santiago, y con ella
maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? Versículo 12. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Observen cómo este párrafo termina. No puede terminar de mejor forma, con una exhortación pastoral maravillosa. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe pasar esto. No debe ser así. ¿Qué cosa no debe ser así? La inconsecuencia en el hablar. Nuestra lengua no puede tener dos usos. Estos dos usos que habla Santiago aquí, bendecir y maldecir. Bendecimos a Dios, pero también maldecimos a los hombres creados por Dios, a su imagen. Dice Santiago, esto no puede pasar en la iglesia. Este es el gran asunto que Santiago aborda. Personas hablando del Evangelio y a la vez demostrando una gran contradicción con el Evangelio que representan y predican. Esto no debe ser así. Y quiero terminar donde comencé. Dije al principio, el versículo 8, citando el versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre sin la intervención de Dios. Así que este pasaje nos comunica en primer lugar temor. 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 Estamos manipulando algo muy peligroso y somos responsables. ¿Escuchó alguna vez a alguien decir, yo no lo quise decir? No, ¿y entonces por qué lo dijiste? No, yo lo quise decir. Nos excusamos. Es algo tan peligroso. No es lo que quise decir. Sí, es lo que quisiste decir. Este pasaje nos comunica un temor hacia el pecado. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hay una gran verdad evangélica que aquí, ¿no? Una gran verdad del Evangelio, y es esta. Cuando Dios entra en la vida de una persona, cambia el corazón. Y si Dios cambia nuestros corazones, también debe cambiar nuestra forma de hablar. No es instantáneo, no existe la madurez instantánea. Café, sopa instantánea sí, madurez instantánea no. No existe. Pero nuestro temor de Dios nos puede llevar, en dependencia de Dios, a poder tener una lengua más santificada. Cuando yo era estudiante en el Instituto Bíblico, comenzamos un ministerio de oración por drogadictos. Más tarde ese ministerio de oración se convirtió en un centro de rehabilitación que funciona hasta el día de hoy. Pero yo me bajé del proyecto antes que eso sucediera, y el asunto fue una diferencia en cuanto a la postura que teníamos. El líder mayor tenía una postura en cuanto al lenguaje del adicto. ¿Qué íbamos a hacer con los adictos si los alcanzábamos con el Evangelio? ¿Qué hacíamos con su lenguaje, que es una subcultura de las drogas? ¿Cómo ellos hablaban? ¿Debían seguir hablando según esa subcultura de la droga o debían cambiar su lenguaje? La postura del líder mayor del grupo era que para mantener la identificación con los adictos, ellos podían seguir hablando de la misma forma. Esa fue la postura pragmática de él. Él entendió que si ellos se identificaban en su forma de hablar, los demás iban a poder tener más accesible el mensaje. Esa fue su postura. Mi postura era diferente, era hacer desaparecer de tal forma al viejo hombre que un ex adicto podría predicarle a un adicto y ese adicto ni siquiera darse cuenta de su vieja vida. Y obviamente
el propósito de este cambio radical en la manera de hablar era mostrar la gloria y el poder del Evangelio. Y principalmente agradar a Dios. Bueno, no nos pusimos de acuerdo y amistosamente, ¿no? Quizás como Pablo y Bernabé. Pero gracias al Señor eso, más allá de todo, continuó. Y este es el asunto aquí. Este es el asunto aquí. La lengua y el cristiano. La lengua y la sabiduría bíblica. La lengua y el dominio propio. La lengua y el evangelio. ¿Cómo nosotros los cristianos podemos mostrar el poder del evangelio por medio de nuestro hablar? Y el Señor nos ayude, porque es muy claro el pasaje. Nadie puede por sí mismo. Ningún hombre, hablando de la raza, ¿no? Ningún hombre, ninguna mujer, nadie puede domar por sí mismo la lengua. Necesitamos al Evangelio, necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo para todas nuestras relaciones interpersonales. Vamos ahora. Padre Santo, queremos pedirte que nos perdones por no usar muchas veces sabiamente nuestras palabras. Señor, nos identificamos plenamente con lo que Santiago dice, esto no debe ser así. Reconocemos, no debe ser así. Así que pedimos, Señor, que obres en medio de nosotros, que traigas convicción de pecado, santificación a nosotros, que trates con nuestros corazones. Señor, lamentablemente ofendemos a personas que amamos y eso nos quebranta, Señor. Ofendemos a nuestros hijos, ofendemos a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos en Cristo. Padre, santifícanos. Trae a nosotros un temor al ver este pasaje, el poder que tiene este pequeño músculo de nuestro cuerpo, Señor. Problema del corazón, Padre. Santifícanos, Señor. Pedimos crecimiento en este asunto, Señor. Ayúdanos a cambiar. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.